Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos al Cineclub de Movistar Plus. Creo que el plan inicial era hacer un debate entre Sean Connery ¿no? y Daniel Craig, pero se ve que al final han perdido el avión o algo y así buscando pues, unos suplentes han dado con Antonio y conmigo, que quizá no tengamos tantísimo carisma, pero hemos escrito algunas cosas sobre masculinidades, que es parte del tema de hoy. En el caso de Antonio, su ensayo La nueva masculinidad de siempre, ya un clásico reciente de estos temas en España, y en mi caso Medianenas y Mil hombres. Y para empezar a hablar sobre el tema que nos ocupa hoy, yo te quería plantear, Antonio, a ti, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes las palabras James Bond? ¿Qué tal? Bueno, mil gracias a toda la comunidad de Movistar Plus y a todos los que habéis organizado este cineclub, y a Eloy, que siempre es un placer y un gusto compartir tiempo con él. Yo te diría que he empezado a reflexionar de manera como más o menos consciente sobre James Bond a raíz de esta conversación, ¿no? Es aquello de que vas como durante varios años en distintos momentos al cine a ver películas de acción, y entonces de pronto te pones como a reflexionar en el personaje, y una de las primeras ideas que a mí me venía a la cabeza, cruzando con otros mitos de la cultura popular o con otros mitos literarios, si quieres, es que se trata de un cruce mágico de muchas cosas, incluso si quieres como de muchas épocas y muchas sensibilidades diferentes. Prueba de ello es que efectivamente la franquicia se mantiene viva con un éxito sostenido a lo largo de décadas, lo cual es una cosa bastante extravagante o rara, ¿no? Creo, y ahora como lo desgranaremos un poco más, y ahora evidentemente te devuelvo la pregunta, que nos encontramos ante un personaje que cruza muchas sensibilidades masculinas y que precisamente por eso lo hace como un personaje como tan magnético y tan poderoso. Pero lo primero, dando vueltas en este torbellino que me venía a la cabeza alrededor de la idea de 007, es cómo dialoga con la masculinidad de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, tengo la sensación, es una hipótesis, que en los últimos años, que en los últimos tiempos, ese ideal mágico de masculinidad aspiracional normativa, si quieres, es un poco este cruce de persona que tiene éxito en los negocios y en el arte y en la creatividad. Un ejemplo de ello, sin salir del ecosistema en el que estamos, de la casa en la que estamos, es esta ambición desmedida de Zetangana, ¿no? Es decir, alguien que tiene esta sensibilidad para la creatividad, pero también para los negocios, ¿no? Entonces, y esto se ha dado pues, con todo este mundo de las startups, con todo este mundo de no sé, cocineros famosos, los más creativos en los negocios, etcétera, etcétera. Y pensaba un poco en este molde que se ha creado recientemente en relación con James Bond, y una de las primeras cosas que me sorprendía es que es un personaje fuera del tiempo y dentro del tiempo. Desde luego, te diría de antemano, y ahora veremos como sus peculiaridades, no creo que sea un personaje particularmente creativo. Es decir, es un soldado, es alguien que está a pie de calle respondiendo a las llamadas, ¿no? Haz esto, salva el mundo, consigue una máquina taquigráfica en tal sitio, va y la consigue. Es decir, es alguien que te resuelve, ¿no? Pero digamos que su creatividad está entregado a otro. Y aún así, por distintas mutaciones del personaje, yo creo que es una de las cosas también como interesantes de esta conversación, como del Sean Connery de Mr. No al último Daniel Craig y lo que puede ser que esté por venir, con esos pequeños giros, esos pequeños cambios, van adaptándose, van adecuándose a la realidad, siguen convirtiendo en un personaje mágico y magnético, siguen manteniendo la esencia y siguen dialogando o interactuando con el momento, ¿no? Y de ahí un poco como esa idea de la suma de muchos caracteres masculinos, que ahora supongo que iremos desgranando más o menos. Y devolviéndote la pregunta, ¿a ti qué es lo primero que te viene a la mente? Pues sí, tirando de ese hilo, yo diría que entre los distintos caracteres, como tú acabas de decir, uno especialmente importante es la encarnación del imperio. La serie de James Bond, tal como la concibe Ian Fleming en sus novelas y luego sucesivos directores en las adaptaciones al cine,
puede ser, entre otras cosas, el canto del cisne del imaginario imperial británico, que está dando en los años 60 sus últimos coletazos, de un imperio en recesión, de modo que se produce a la digamos, a la posesión del territorio y de los lugares, le sigue en esta película una posesión puramente escópica o visual, de ese remoto mundo exterior donde van sucediendo cada una de las versiones. Podríamos hablar, por tanto, de un acto de justicia poética por el cual los Estados Unidos, que fue el lugar donde se empezó a desmantelar el imperio británico, pues bueno, como en justa reciprocidad, les dan digamos, lo último que queda de ese imperio, que es digamos, que es un producto visual y un personaje que se ha apoderado de nuestro inconsciente. En ese sentido, podría verse el personaje de James Bond como la contrafigura de la representación de los espías británicos que tiene lugar en las novelas de la serie de Smiley, en El Topo y en muchas otras, en las que el espía aparece en muchos casos como un funcionario melancólico, triste, que lleva sobre sus hombros el peso de todo ese imperio que se está hundiendo y el peso de la vida de posguerra en Inglaterra, ¿no? Y creo que con ese elemento de contraste se entiende mejor un personaje tan radiante, tan mítico y también tan irreal como James Bond. Una de las... Bueno, se abre el billar en muchas direcciones, pero has acabado mencionando una palabra, un adjetivo al que le daba con muchas vueltas, eh, que es la idea de irrealidad. Es decir, nos encontramos como ante un superhéroe que es verosímil porque no tiene superpoderes, pero al mismo tiempo es irreal, creo, o diría, precisamente porque consigue juntar estas, precisamente pivotar un poco de ese mundo privado o político que tú mencionas. Dos consideraciones a propósito que me vienen a la cabeza escuchándote. Un poco la idea del imperio, la idea de los personajes maniqueos y la idea de los grandes personajes en el cine y en la literatura. Evidentemente, James Bond pues sí, está muy identificado, muy asociado con un mundo de Guerra Fría, que de ahí después con Brosnan, con Daniel Craig, está un poco esta duda de cómo continuamos con esta idea. Algo también como que le estaba dando vueltas estos días con esta conversación, tiene que ver con la idea de los personajes complejos y el maniqueísmo. Hipótesis, por ir relacionando a 007 con otras cuestiones o con otros asuntos. Normalmente en la alta cultura solemos como identificar un personaje complejo con un personaje que duda. Véase el ejemplo de un Hamlet, ¿no? Es decir, este símbolo de dudo de todo. Y eso es como sinónimo de una turbulencia mental o intelectual importante. Y eso es lo que se identifica con un buen personaje. Parecen como dos mundos antagónicos o muy diferentes, pero claro, precisamente, y hilando un poco con el sustrato del imperio al que aludes, Bond te lleva a un mundo de buenos y malos. Es decir, te produce una especie como de masaje cerebral o masaje mental, donde dices, bueno, aquí estoy tranquilo porque frente a todas las muchas dudas que tengo en mi día a día de pensar si esto está bien, si esto está mal, aquí el bien está de este lado y el mal está de este otro, en este ecosistema imperial, ¿no? que planteas o de la decadencia. Entonces, una vuelta de tuerca más con la idea de los personajes, de los cruces de sensibilidades masculinas y entrando un poco también como te lo quería plantear para ver un poco qué arquetipos masculinos veías.
y aterrizando en paracaídas un poco como todas estas ideas con el imaginario de Bond. Precisamente esa irrealidad y esa magia del personaje en cuanto a arquetipos masculinos se refiere, pensaba estos días también, tiene que ver con el hecho, aquí va un titular, cógelo como quieras, de que James Bond es un cruce perfecto entre Hugh Hefner y tu padre. Tu padre entendido en un sentido de persona responsable que cumple con sus deberes o sus tareas, ¿no? Y de ahí el hecho también un poco que tenga esta naturaleza mágica, ¿no? Es decir, no hay nadie en quien puedas confiar más que esta persona. Por eso es el último eslabón de confianza. Si tienes que encargarle una misión, encárgasela a él, transmite confianza, pero al mismo tiempo es un picaflor, ¿no? Es decir, es un mujeriego, o lo identificamos con eso. Luego entramos en el tema de las mujeres. Y de su relación con ellas. Y de ahí un poco como esa superfuerza que tiene. Centrándonos en Hollywood como panteón del siglo XX, habría que hablar de toda una tradición de actores que encarnan un, digamos, héroe positivo del capitalismo, pero también, digamos, rijoso, que le hace guiños al espectador, simpático y confiable. Pienso en Errol Flynn, en su caracterización de Robin Hood, o Cary Grant en algunas de sus películas. Luego, la cuestión de la masculinidad que tú empezabas a desarrollar, yo diría que se puede plantear de dos maneras. La menos complicada sería decir que en todas las películas que se hacen desde los años 60 hasta que entra en acción Daniel Craig, hay un principio imperial heteronormativo que se desarrolla con distintas variantes, pero que son variaciones y permutaciones del mismo esquema, y hasta que surge un, James Bond pasado por el feminismo de cuarta generación, que ya lo lleva a otro código, que es el noir, el del cine negro. La otra manera de plantearlo sería considerar que cada uno de los personajes, como decían los deconstructivistas, en realidad ya contiene su propia parodia, su propia sátira. Cada artefacto narrativo tiene su propio botón de autodestrucción. Esta es una idea que, bueno, que los de mi edad, digamos, la vivimos, porque empezamos viendo algún James Bond como el de Roger Moore, de los reguleros, por tanto, y a continuación ya nos tocó esta película tan singular que es Nunca digas nunca jamás, que es la película satírica, metanarrativa, Sean Connery haciendo bromas sobre el personaje y sobre su propia caracterización. Una película en la que James Bond muere en la secuencia de créditos y luego resucita. Y eso nos llevaría a otro tema, pero que luego lo podemos desarrollar, que es el de un héroe que se define no tanto a partir de su cuerpo como a partir de sus prótesis, extensiones y gadgets. Es un aspecto que lo hace muy contemporáneo porque la masculinidad actual no se entiende sin esos juguetes para adultos. Hay como muchos temas aquí. A ver, engancho, o sea, me gustaría como sumar como cosas en lo que tiene que ver con los gadgets, con los arquetipos de masculinidad y con las relaciones con mujeres. A ver, varias consideraciones. Yo no sé si a ti te pasa, o sea, a mí con 007, con James Bond, una vez que has visto varias, pasa un poco igual que con las novelas, ¿no? Es decir, llega un momento como que pasa el tiempo, empiezas como a olvidar, o se empieza como a quedar atrás como la trama, el argumento, que es lo que pasa en la página 27, etcétera, etcétera, y te queda una atmósfera, te queda una serie de connotaciones, que yo creo que es lo que efectivamente te queda cuando te lees a un personaje o te ves un personaje de esta magnitud a lo largo de los años, y eso es lo que queda, ¿no? dentro de un visionado. Pues a mí me pasa con James Bond y estos arquetipos y estos gadgets, que se me ocurren varias cosas. O sea, primera de todas, es un personaje, a pesar de que siempre se le identifica con mujeres, que es un personaje, uno, solitario, dos, que disfruta de su soledad.
es alguien que está dando vueltas por ahí por el mundo. A mí me viene a la cabeza un Tintín con sexo, es decir, estos cómics de infancia, preadolescencia, de alguien teniendo como aventuras por sitios exóticos en el mundo, pero en este caso con un hombre ya maduro, ¿no? Es decir, que tiene otras sensibilidades y tiene otras maneras de socializar. Entonces tienes a esta persona dando vueltas por el mundo, pero en general siempre solo. Es decir, que aquí, digamos, es uno de los momentos en los que rompe de alguna forma o tiene relaciones tensas, por así decirlo, con los cánones patriarcales, si quieres, ¿no? Es decir, no hay, por así decirlo, relaciones de dominación. Es más, de hecho, una de las hipótesis que me vienen a la mente, o una de las, ya digo, ideas que se sedimentan en mi cabeza después de varias pelis, es que en realidad tampoco le gustan las mujeres. Es decir, casi siempre hay como una relación instrumental para llegar a otra cosa, ¿no? Es decir, y a medida como que te vas alejando en el tiempo, es decir, a medida que te vas como a las primeras, ves, ¿no?, que el cast son mujeres súper aspiracionales para los hombres del momento y ahora, con un James Bond que a menudo las trata con un cierto desdén. Es decir, su objetivo es desarrollarse profesionalmente, es decir, es cumplir la misión. Es más, aunque sí puedes recordar unos ciertos momentos, por así decirlo, como más o menos románticos, o que identificamos con el imaginario romántico, pues James Bond en el coche, teniendo como un viaje, una intimidad por localizaciones exóticas, por Italia, por, ¿no?, sitios que identificamos con el imaginario publicitario romántico. En general, hay como una especie de pozo casi como de desdén para con la mujer. Nunca es su fin último, ¿no?, esa relación romántica, y de hecho también podríamos hablar un rato largo de su psique desconfiada por razones evidentes, ¿no? Es decir, porque estás en un trabajo donde lo más probable es que te vayan a traicionar y tienes que desconfiar de todo, ¿no? Entonces eso es un tema como que a mí me llama particularmente la atención. Le gustan y hasta qué punto las mujeres a James Bond. Y el punto número 2 es precisamente, volviendo como a esta idea de los cruces de subjetividades masculinas, es el adulto y el niño. Hay un momento, me viene a la cabeza desde quizá una de las imágenes icónicas, ¿no?, desde Rusia con amor, de este momento de disfrutar, de abrir como el maletín lleno de gadgets, ¿no?, como la navaja por aquí, el explosivo por aquí, la pistola, tal. O sea, ves a un niño jugar con armas, ¿no? Es decir, es alguien, es un personaje que se encamina derecho a la adultez por todas las connotaciones sexuales que tiene, pero que al mismo tiempo, en tanto que espectador, hombre, creo que te regresa a la infancia, ¿no? Es decir, es un niño jugando solo por, yo qué sé, Italia, por Jamaica, por Corea, incluso, si quieres. Entonces, a mí es una cosa que me fascina, este tipo de cruces. Claro, pues siguiendo con esto que comentas, uno de los sentimientos, digamos, de goce infantil es la mirada, el poder ver de manera, digamos, desacomplejada y fascinada. Las películas de James Bond siempre son máquinas de visión que en el momento en que se crearon tienen, por supuesto, antecedentes en el campo del cine, dentro del cine de acción, como tú decías, pero quizá más específicamente en publicaciones como los primeros James Bond se pueden ver como el resultado de cruzar la revista National Geographic con sus escenarios fastuosos naturales, que solo se podían ver en esa revista, sus grandes reportajes fotográficos, con la revista Playboy, como tú señalabas, con alguna otra revista internacional como Stern, que hablaba pues de la guerra de bloques, de la URSS y Estados Unidos, etcétera, ¿no? Claro, a día de hoy no podemos disfrutar tanto escópicamente de una obra como esa, y probablemente no se haya creado un sustituto de esa obra, de ese, digamos, dispositivo de visión.
Luego, en relación con lo que decías de las mujeres, hombre, esto se podría desarrollar incluso más si uno se fija en que las numerosas amantes de James Bond, muchas de ellas, es una escena iterativa, codificada, pues bueno, aparecen en un momento determinado en su cama y la siguiente vez que aparecen han muerto. Por tanto, bueno, uno ve 3 o 4 películas estas y dice, bueno, pero entonces lo que pasa es que este hombre tiene una enfermedad venérea y que está matando a cada una de las mujeres que se acuestan con él. Y hay un momento que es casi romántico, es en Goldfinger, la de la mujer que ha sido transformada en oro y muerta, digamos, por oro después de estar con él. Está también la cuestión de los niveles máximos de placer y de goce, que es un tema muy de sexología de Wilhelm Reich y que aparece en la película que mencionaba antes, en Nunca digas nunca, nunca jamás, en que la supervillana, en un momento en que está a punto de matar a James Bond, le obliga a firmar un papel que acredite que ella ha sido la mujer que más placer le ha proporcionado en toda su vida, a lo cual él de entrada se resiste y dice, no, pues que recuerdo una chica en Filadelfia y afirma o te mato, y él firma. Y bueno, sigue, no voy a revelar cómo sigue, pero bueno, creo que este es uno de los destinos de una falocracia que de algún modo de tan patente, de tan evidente y de tan rampante puede también reírse de sí misma y desmantelarse a sí misma, como ocurre en efecto con esas últimas películas de Daniel Craig, que eso también lo podemos debatir, porque yo tengo sentimientos encontrados con esas películas. Hay una parte en que me parece que que sí, que ya tocaba, que aclamaba al cielo y que era necesario hacer esa gran operación de lavado de cara y quizá también de alma del personaje. Hay un punto en el que, por la factura estética, por la composición, etcétera, a mí me parece que son películas noir o neo-noir que se diferencian de un neo-noir característico de estos que se ruedan en California, en que son muchísimo más aparatosas y tienen muchas más localizaciones y lugares, cosa que hace que a veces no acaben de funcionar como noir, es decir, pueden funcionar como puesta en crisis del personaje, como inflexión autoconsciente, quizá no tanto como construcción narrativa. De nuevo, como muchas puertas abiertas, quiero agregar una cosa a lo que has comentado de James Bond como personaje inspirado en distintas publicaciones populares, National Geographic, Guerra, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la relación con lo que denominamos o conocemos o identificamos de una manera como sensible o intuitiva con el concepto de alta cultura, y que tiene que ver un poco con la sofisticación del personaje y que también tiene que ver con su masculinidad y con cómo se relaciona con mujeres. Algo que caracteriza a los escenarios es que diría como que existen 3. O sea, está Londres, está casa, está el escenario exótico por antonomasia, Jamaica, Corea, sitios fuera del orden occidental, si quieres, sitios limítrofes tipo Turquía, etcétera, etcétera. Y luego lo que yo llamo, o a lo que a mí me viene a la cabeza, como un montón de lugares que podrían ser protagonistas de novelas de acantilado, ¿no? Es decir, esta cosa de la Europa central, de Guerra Fría, incluso anterior. Esta idea como del viaje en tren en Europa, por ejemplo, que vemos en Casino Royale, que me encanta, o de nuevo desde Rusia con amor, que es la mitad es como una especie como de viaje por, pues sí, un sitio como más o menos exótico. Esto, sumado incluso, si quieres, como a un código de indumentaria o de comportamiento, genera una especie de fisura, de nuevo, volviendo como a la idea de los cruces de muchas cosas, rara en una película de acción, ¿no? Es decir, yo creo que ocurren todos, quizá el que más para mí, yo creo que el que lo lleva al mayor extremo es Daniel Craig, esta idea de...
pero si estamos viendo una película de acción, ¿por qué estamos en, no sé, un pueblito bucólico de Italia, o por qué estamos entrando en la antigua Yugoslavia, en un escenario que parece que te va a salir Stefan Zweig por ahí a contarte algo? O por qué incluso los códigos de indumentaria, ¿no? Es decir, hay como mucho paralelismo, por ejemplo, y aquí vuelvo un poco como a la idea de la aspiracionalidad creativa y en los negocios. Puedes decir, Daniel Craig como James Bond, también ocurre con los anteriores, con Brosnan, pero yo creo que se va como dilatando cada vez más. Es un personaje sofisticado, te puede evocar incluso si quieres a Don Draper simplemente por el hecho de que, uno, lleva un traje bien, dos, cómo gesticula, cómo habla y sobre todo cómo gestiona los silencios. Es una cosa que es bastante fascinante, ¿no? Es decir, hay como toda una serie de elementos que contribuyen a esa irrealidad, a ese carácter mágico que enunciabas al principio, que funcionan muy bien. Es decir, pero ¿cómo está funcionando como todo esto simultáneamente, todos estos cruces de cosas muy bien? Y que precisamente dan una... no sé si una carcasa, porque hay como muchas interpretaciones, una carcasa de profundidad o una verdadera profundidad. Y una carcasa de profundidad, a mí me pasa, por ejemplo, en las escenas de acción del último, de Craig, son muy... siguen las anteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene estilemas muy recurrentes, tipo correr como un velocista, está presente en todas. Luego lo que yo llamo el gesto de patito, ¿no? Es decir, está como en silencio mucho rato, mirada larga, ojos entrecerrados y los labios un poquito fuera. Entonces no sabes lo que está pensando, pero parece que está pensando algo profundo. Pero a lo mejor lo ves así, está durante 20 minutos haciendo parkour, corriendo, salta una viga, otra, cae, se tira, entonces sale corriendo, coge un coche, dispara, ¿no? Y entre medias esa expresión que hace que sea un personaje totalmente completo y, por supuesto, interpretaciones que dicen, no, es que el demonio interior va adentro. A lo mejor no habla, porque pueden pasar como media hora sin que tú veas más que Daniel Craig haciendo cosas, pero no pasa nada, porque a lo mejor dice, bueno, es que va por dentro, ¿no? Porque es un personaje tampoco como que no puede reflexionar mucho, ¿no? Efectivamente no es un Hamlet, pero es que a lo mejor el Hamlet va por dentro y eso contribuye a construir este personaje más o menos mágico que, por otro lado, tiene que ver, y aquí ato un poco con la idea de la relación con las mujeres. A mí es lo único, probablemente las únicas cosas que verdaderamente me decepcionan de la saga, tiene que ver, hilando con lo que tú dices, que las mujeres están en la cama con él y luego desaparecen, luego se extinguen. Tampoco hay momento de seducción. O sea, de hecho llega a ser un poco aburrido y heteropatriarcal, si quieres, tomando como tu terminología, de una manera excesivamente paródica. Intercambia un par de bromas. O sea, lleva al máximo la idea del hombre guapo que no tiene que ser gracioso porque ya es demasiado guapo. No hay, ¿no? Es decir, y hay como momentos estelares, te puedes encontrar dos actores absolutamente magnéticos, pero pasan a lo mejor con la acción y el ritmo que se imprimen las películas. Pasan a lo mejor 30 segundos entre que hay un contacto visual y hay una elipsis donde entre medias ya te puedes imaginar lo que tú quieras. Ajá, qué bueno, qué bien pensado. Voy a intentar seguir en la misma línea. Pienso que se podría hacer una lectura a la contra del personaje de James Bond, una lectura de personaje como las que hace el escritor italiano Giorgio Manganelli, que busca aquellos rasgos de una figura literaria que no sean los más patentes o que nos pasen por alto. Si lo hacemos así, Bond podría ser un viajero, desde luego. En nuestra época sería un expat digital precario. Es un gran desdichado porque él recorre el mundo buscando ¿qué? Bueno, buscando un rival, buscando la horma de su zapato, buscando un rival que esté a su altura. Y nunca acaba de encontrarlo. Encuentra buenos rivales, pero no el mega villano con el que quisiera enfrentarse. Y este es otro elemento de virilidad tradicional, tal como yo lo veo, la figura del personaje que es más enemigo de sus enemigos que amigo de sus amigos.
porque amistades tiene pocas, tanto entre hombres como entre las mujeres. Tiene colaboradores y ligues, pero poco más. Entonces, el vínculo emocional fuerte siempre es, pues bueno, con el Doctor No, con Goldfinger, con Sánchez, con quien sea que esté dispuesto a destruir el mundo en ese momento. Antes de pasar a las preguntas que estamos viendo aquí, que son buenísimas, un último apunte sobre los villanos que me parece importante, y lo abro por si da pie a más preguntas. Claro, pensaba también, hay varios momentos en los que Bond está a punto de morir. Sin embargo, no muere porque normalmente el villano dedica, 1 o 2 segundos a decirle unas últimas palabras. Es decir, en Bond, en la saga Bond, hay como muchos personajes, ahora diríamos NPCs, inservibles, como que la vida y la muerte no importa, caen fulminados. Y hay muchos momentos en los que Bond está a punto de morir, pero no muere, normalmente porque el villano quiere no matarlo sin más, sino hacer como un comentario ingenioso antes de su muerte que en ese momento haga que Bond tome conciencia de que ha sido derrotado. Y en ese segundo en el que el villano está mirando a los ojos de Bond a punto de cargárselo, pensando en la frase ingeniosa, ocurre algo, que puede ser que llega un ayudante, que hay algo que no se ha visto, que acaba con el villano o que hace que Bond gane. Lo cual, claro, evidencia que no vale solo con acabar con Bond. Hay que humillarlo o si no, no cuenta como tal. Y con esto pasamos a las preguntas. ¿Qué tienen en común James Bond y C. Tangana? Supongo que empiezo contestando yo, que he abierto como esta comparación. Yo diría que todo y nada, en el sentido en el que a los dos te lo puedes encontrar como portadas de las revistas masculinas, es decir, cada época tiene sus revistas masculinas, cada época tiene sus personajes masculinos que desencadenan, esto también le da vueltas estos días, meditando sobre la idea de James Bond y las masculinidades, que desencadenan lo que yo referiría como homosexualidad heterosexual. Es decir, soy un hombre heterosexual, pero me siento atraído por otros hombres a los cuales quiero imitar, quiero reproducir sus maneras de ser. Entonces, yo creo que los dos replican este modelo de normatividad, replican este modelo de ejemplaridad, replican este modelo de seducir por igual a mujeres y a hombres. Yo incluso te diría más que a hombres. Voy a emplear como un término del último libro de Eloy, que me gusta mucho, que es la idea de la cultura canónica como un conjunto de secretillos de tíos, ¿no? Es decir, normalmente se habla de literatura escrita por mujeres, cine hecho por mujeres, pero ¿qué pasa si lo vemos al revés, ¿no? Es decir, hombres, hablando de cultura de hombres, desencadenan un poco estos secretillos entre hombres, y los dos son un poco como el rumor de ¿has visto la última de James Bond? ¿Cómo mola James Bond? ¿No? Despiertan un poco tal. Pero como digo, creo que son como modelos diferentes. Es decir, uno es más creativo, representa un poco como esta cima, ¿no? de soy creativo en algo, mientras que el otro es un ejecutor, es un soldado, es alguien que arregla cables, pero llevado a su máximo más glamuroso. Pues por mi parte, como yo soy más de Bejo que de Tangana, me centraré más en la imagen que en la música. Y traeré a colación una fotografía que se filtró hace un par de años a la red de Tangana, pues, rodeado de modelos. Es una imagen que bueno, fue muy criticada como representación del poder heteronormativo, como imagen tradicional del rapero con sus churris o sus biches, etc. Y bueno, la imagen puede ser vista de esa manera, pero creo que no puede pasarse por alto. Primero, que la fotografía no la ha hecho C. Tangana, la ha hecho una mujer, quien también ha dispuesto toda la situación de los personajes, y todas las personas que aparecen en ella son mujeres, excepto una. Y a mí eso, en fin, hay una canción de Chico y Chica que dice que hablen las modelos, pues me parece que en este caso tendrían que hablar las modelos y la fotógrafa, y explicar cómo se relacionan ellas con esta imagen. Y bueno, yo no puedo hablar por ellas, pero sí puedo hacer la suposición
posición de que con las imágenes de la heteronormatividad, precisamente porque son tan ridículas y tan grotescas, pues se puede jugar, se pueden modificar, se puede jugar a ser una bitch de un rapero siendo una persona completamente distinta. Esto en la obra de Ana Laura Láez se ve muy claro. Y bueno, de la misma manera que eso se puede hacer, y yo os recomiendo hacerlo con esa fotografía, también se puede hacer con el imaginario erótico de James Bond, que es un imaginario que, de hecho, ya antes de las películas de Daniel Craig venía siendo parodiado en el cine porno, porque si existe, tiene una versión porno. De hecho, La espía que me amó tiene una versión pornográfica cuyo título no adivinaríais ni en 100 años. ¿El próximo agente 007 podría ser una mujer? Qué gran pregunta. No tengo la respuesta, pero como esto va como de hacer circunlocuciones y rotondas alrededor de las grandes preguntas, voy con hipótesis y apuntes. Pido disculpas, o no pido disculpas por la autocita, pero precisamente la evolución de 007 es un gran ejemplo de la nueva masculinidad de siempre. Es decir, un modelo de masculinidad normativo que va mutando, por así decirlo, en pequeños gestos, que efectivamente no es lo mismo un Brosnan que un Connery que un Craig, pero aquí está la pregunta, es decir, ¿hay más similitudes o diferencias? Por ejemplo, en Mr. No te lo encuentras en Jamaica con el traje inglés de 3 piezas, mientras que en las últimas películas Daniel Craig ya pues, lo ves con un poco más libre, ¿no? en su indumentaria. Por ejemplo, Pierce Brosnan te lo encuentras con sus jerseys de cuello cisne, un poco más intelectual, también un poco más, en esta compensación, ¿no? Es un poco intelectual, pero también vestido de camuflaje, ¿no? Es decir, puede ser, lo mismo te puede hablar de, no sé, filósofos franceses que te puede pilotar un avión, es un poco la idea a transmitir, y con Daniel Craig lo mismo hasta el momento actual. Creo que particularmente de toda la gran cultura popular occidental, probablemente sea una de las obras que más desafíos plantee, y prueba de ello es la última película, que se resuelve para mí con un extraordinario ingenio, llevándolo evidentemente a un purgatorio moral en el que acaba, ¿no? O en el que se desarrolla, ¿no? Es decir, la última película, 2021, ¿no? Es decir, estamos hablando momento absolutamente inmediato a Me Too, a que los feminismos estén en la cultura popular, en los mass media, etcétera, etcétera, y cómo resuelve la franquicia el qué hacemos con este momento y con James Bond. Lo rodea de mujeres, pone a Daniel Craig al principio retirado y crea a una James Bond racializada que se supone que la va a sustituir, pero a lo largo de la película, precisamente esa profundidad, esa complejidad de la que estamos hablando, ese magnetismo, ese centro de gravedad, lo sigue llevando Bond rodeado de mujeres, de su amante y de su hija, ¿no? Entonces ya te encuentras en un Bond que es un hombre de acción, pero también es un papá, pero también es una buena pareja, y al final pues X, pero no, digamos como que el pozo que te deja es, no, pero vamos a echar de menos al final a este hombre, ¿no? Es decir, mejor que quedémonos con el arquetipo, porque si lo perdemos lo vamos a echar de menos, ¿no? Hablando un poco de estas connotaciones que te deja en tanto que espectador, entonces puede haber un 007 mujer, veremos en las próximas franquicias, pero está claro que en el momento probablemente más conflictivo, donde más lo demandaba, los guionistas hicieron un giro bastante curioso. Vale, Nuria nos plantea, ¿no creéis que la licencia para matar vino acompañada de una licencia para follar pelín tóxica? Sí, desde luego, por abundar,
podríamos decir que, bueno, Antonio ha señalado que las escenas de seducción en las películas de Bond son muy breves, en algunos casos ni siquiera existen. Quizás se trata de una cita de Tinder inmediata, pero vamos, sin más. Sí. Bueno, el tema del erotismo de Bond está muy desarrollado también en las versiones, en las versiones de la banda sonora, que hay para mí la mejor es de un grupo de jazz que se llama Sex Bomb y que Sex Mob y que hicieron toda una versión acelerada de los grandes temas originales de las películas, y luego John Thorne también tiene algunas más. Es muy interesante como estas canciones, pues estos temas más bien, pues bueno, cogen un tipo de música que era lo que en su momento se llamó la música de la era espacial, es decir, un tipo de jazz, pues bueno, así aéreo, poco complicado, etcétera, que quedó codificado como uno de los sonidos del estado del bienestar, y lo aceleran, lo distorsionan y lo llevan a un punto casi punk. Para acabar de responder a la pregunta, sí que creo que que hay una línea de arte contemporáneo desde hace unos cuantos años que es, digamos, apropiacionista y de revisión y de construcción de muchas cosas, pero en particular del legado cinematográfico, o sea, de la historia del cine, entendida como caso de barbarie falocrática, de la que hay que pues extraer algunas imágenes y modificarlas y hacer digamos, de cada una de estas imágenes la contraimagen. No me viene a la mente ningún caso de versión artística de James Bond, pero sin duda debe haber alguno que no conozco, y creo que es una línea muy interesante. Me gustaría añadir una cosa, porque hay una escena sobre la toxicidad del sexo en James Bond y lo que él piensa y lo que piensan los espectadores, que entronca con una idea que adelantaba Eloy, que me parece fantástica también, que es esta idea de que cada James Bond lleva incorporado la semilla de su propia parodia y de todo lo que representa. En una escena de Casino Royale, James Bond se encuentra con un personaje con quien juega al póker. Estaría bien hablar también como de la importancia del póker en Bond. Entonces juega al póker y entonces primero se gana todo su dinero. Luego, cuando ha perdido el dinero el adversario, se apuesta al coche, le gana el coche, luego está viendo como que tiene una reacción con su pareja, como que no funciona, y luego después de la partida se acuesta con su mujer, a quien además utiliza, no porque le guste la mujer, sino porque le va bien a la misión que tiene que hacer. Entonces, ¿no? Digamos que es la constatación de lo que en la mente masculina puede representar la máxima de tus humillaciones, ¿no? Es decir, viene un tío por ahí, se va con tu dinero, con tu coche, con tu mujer, y además se acuesta con tu mujer y ni siquiera quiere a tu mujer, sino que la está utilizando para una tercera cosa. Es decir, es tal el astracán de la película que ya entra en el terreno de la parodia, ¿no? O supongo que tienes que tener como unos ciertos ojos para leerlo como parodia, pero bueno, también te está hablando, ¿no? de bueno, cómo funcionan los imaginarios masculinos. Una cosa más, vuelvo con esta idea y lo engancho también con el póker y con otra cosa. Yo tengo la sensación de que, pero es una lectura como muy particular, en realidad James Bond no se lo pasa bien cuando está con alguien en la cama. Lo hace porque lo tiene que hacer, porque se espera de él o porque es trabajo, ¿no? En muchas ocasiones el sexo es trabajo, ¿no? Pero se vehicula con un aspecto más de su personalidad, que es un aspecto que viene de muy de lejos, pero que está muy de moda ahora, que es precisamente el estoicismo, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo está con Marco Aurelio y los estoicos y este tipo como de filosofías, y James Bond, antes de que se pusiera de moda, era un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, soy imperturbable, ¿no? Estoy a 30 segundos de la muerte, pero volviendo un poco a la cara de patito de Daniel Craig, no pasa nada, ¿no? O sea, estoy estoico, ¿no? Y eso en cualquier aspecto vital. Por supuesto, tiene que ver con el póker también, por eso es bueno en el póker, porque no expresa sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, creo que como todo buen personaje, pues tiene como sus aristas y por eso estamos aquí hablando. Muy bien, seguimos con el tema de las aristas.
nos plantean si Bond podría ser negro como la Sirenita o gay. Bueno, en relación con lo que Antonio acaba de decir, la parte gay más o menos ya la tenemos. Si uno piensa en el, digamos, en el imaginario de Bond, no en términos cinematográficos, sino en términos fotográficos, pues vamos, de un hombre que tiene relación con todas esas mujeres, uno supondría que es gay. Puede ser una suposición equivocada, pero bueno, de primeras podría ser. Hay motivos de sobra para que entre en la interpretación. Sí, yo una cosa que me planteo en cuanto a las decisiones de casting, bueno, quién podía representarlo, etcétera. O sea, yo voto por un James Bond encarnado por Gabino Diego, que eso sí, imagino a Gabino Diego pues engordando unos 20 o 25 kilos como un actor clásico norteamericano para hacer el papel, y luego incorporando esa diversidad, la diversidad física que Gabino Diego incorpora también. Respecto al tema de si podría ser negro, entiendo que sería otra de las... vamos, podemos hacer una suposición de aquí en una década o en unos cuantos años, pues habrán aparecido distintas permutaciones del personaje, incluida esa. A mí no me cuesta imaginar a Lawrence Fishburne como el James Bond del futuro. Dos consideraciones a propósito, aunque creo que has respondido bien, con dos referencias culturales diferentes. Teoría particular. Ricky Martin es el autor de la canción más heterosexual del mundo, que es La Copa de la Vida, que fue el himno de fútbol de Francia 98, que es una comparación permanente entre el fútbol y las relaciones sentimentales, ¿no? Es decir, bueno, si analizas la letra te das cuenta de que es como un juego literario comparando el fútbol con ganar la copa, y la copa es una metáfora de la mujer y de lo que tú quieras de la mujer, ¿vale? Años después se descubrió que Ricky Martin tenía una vida más allá de lo que en una primera etapa profesional se le había planteado. Yo creo que precisamente James Bond funcionará siempre y cuando vaya representando y reviviendo estas imágenes atávicas de la masculinidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pensaba también en posibles paralelismos con el personaje con el actor, ¿no? de Dwayne Johnson, que no sé si ahora sigue siendo como el actor mejor pagado, pero para un adulto, o sea, un Dwayne Johnson como un 007, responde también en parte a un cierto símbolo de paternidad, ¿no? Del símbolo del padre. O sea, me siento protegido por esta persona, ¿no? O sea, la civilización occidental, está defendida por una sola persona, ¿no? Que tiene el mundo así. Dwayne Johnson, La Roca, lo mismo, ¿no? Entonces, todos estos personajes que representan todos estos parámetros atávicos de la masculinidad que hemos comentado, y que para el espectador adulto, volviendo un poco a la regresión a la infancia y a la vida adulta, también le llevan como esta sensación de me siento protegido por un hombre, ¿no? Por un hombre como Dios manda, ¿no? Que es lo que representan un poco todos estos personajes. Entonces yo creo que mientras esto exista, puedes hacer las combinaciones que quieras, mi hipótesis. Muy bien, ahí estamos. ¿Quién ha sido el mejor James Bond para vosotros y por qué? Bueno, está la respuesta fácil y de consenso a Sean Connery, por razones obvias, por su capacidad, por su carisma, por sus cualidades como actor, porque hace algunas de las películas más logradas, quizá porque representa la época dorada de James Bond. Yo también diría que tal como evolucionan estas cosas, puede llegar un momento en que nos interese más la película más tróspida de James Bond que la más lograda. Y ahí también habría que pensar. Para mí, las películas de Roger Moore son las que han envejecido peor, o algunas de ellas. Quizá votaría por Moonraker como una de las más calamitosas. Yo creo que hay dos respuestas para esto: la intelectual y la epidérmica. Es decir,
tengo la sensación de que la cultura pop funciona de manera, digamos, intuitiva por generaciones. Es decir, a ti te pilla un tipo de cultura pop de una generación, de una época, y es la tuya, ¿no? Es decir, es como muy difícil que tú... O sea, puedes desarrollar, por ejemplo, no sé, un gusto musical que digas, no, es que me encanta el jazz de la época de Miles Davis, pero es difícil que con 14 años o con 15 años o con 20 años vayas a hacer ese tipo de referencias, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta teórica o intelectual o canónica es Sean Connery. Yo creo que la respuesta automática de cada quien es el James Bond que le toca. Yo estoy un poco en la intersección entre Brosnan y Craig, incluso te diría a nivel de formas, volviendo un poco con la aspiración, o sea, que te puedo estar como deconstruyendo todo lo que tú quieras y hablando de símbolos, pero evidentemente hay algo magnético en el personaje, ¿no? Entonces, como prefiero o me siento más interpelado por no sé, un Daniel Craig en manga corta en un barco que en un Sean Connery fumando en cadena con un traje de 3 piezas en Jamaica, ¿no? Es decir, creo que las sensibilidades generacionales van mutando así. Entonces de ahí un poco la respuesta doble. Sí, hay una cuestión aquí que no hemos acabado de desarrollar antes, es los que visteis los Juegos Olímpicos de Londres, la ceremonia de inauguración, seguro que recordáis la aparición estelar de Daniel Craig, que acompaña a la reina al estadio. Y esa imagen me parece una muy buena representación del nacionalismo, desde luego, de un imperialismo fantasmal, porque ahí el imperio sí que ya ha dejado de existir por completo, pero sigue habiendo la nostalgia corporizada en el personaje, ¿no? Y bueno, nosotros que estamos aquí siempre discutiendo sobre si el nacionalismo, los españoles, los vascos, lo que sea, es que eso lo volví a ver el otro día y me da que pensar, a ver, el nacionalismo en serio es eso. Es eso, es decir, es tener una serie de figuras que la inmensa mayoría de la población se puede tomar en serio, se puede identificar con un discurso épico y grandilocuente, incluso de gran guiñol, si quieres, pero que te lo compra el diario The Sun, lo mismo que te lo compra el Times, y que es bueno, patriotismo en vena para todo el país y para mucho tiempo. En España no tenemos nada de esto. Y no digo yo que tengamos que tenerlo. Creo que no sería bueno tener ese nivel de patriotismo, pero creo que cuando se dice que nos pasamos de, bueno, pues sí, de patriotas, de nacionalistas, etcétera, haríamos bien en compararnos con países que realmente son nacionalistas como es Gran Bretaña. Por hacer un apunte último a esto, me parece súper interesante, no lo hemos tocado, pero me parece como crucial la relación entre mitología, cultura y política. Es decir, así como hipótesis, ¿no? Walt Disney no es tanto historia del cine como historia para mí, como historia de la literatura, ¿no? Es decir, porque desarrolla una serie de mitos, como Homero en su época, por los que todo el mundo se puede sentir interpelado, ¿no? Es decir, es historia de la cultura. Con James Bond ocurre un poco lo mismo, ¿no? Recogiendo un poco, si quieres, las ideas de románticos alemanes tipo Schelling, Schiller, tenemos que crear una cultura nacional, mitológica, etcétera, etcétera. Claro, James Bond empieza siendo historia de la literatura, si quieres, con todos los problemas de autor atormentado dostoyevskiano de Ian Fleming, que crea algún personaje donde redimirse él mismo, ¿no? Empieza como historia de la literatura, pasa a ser historia del cine, el cine lo supera a las novelas, pero es que pasa a ser historia, mitología de un país, si quieres, hasta el punto de llegar a la imagen que planteas, ¿no? Entonces creo que ese arco es muy interesante y al final también un poco acaba generando la cultura que se acaba quedando y que por supuesto se le escapa de las manos al creador original. Muy bien, y Alicia nos plantea la última pregunta. ¿Cómo debería ser la chica Bond en estas nuevas películas como coprotagonista y qué papel debería jugar? Bien,
Yo diría que una parte de la pregunta ya la respondió Halle Berry con su aparición en una de estas películas, que creo que, da el tono o marca bueno, sí, da el tono de lo que se espera de las chicas Bond actuales. Yo me imagino una actriz que fuera bastante mayor que James Bond. Pienso, por ejemplo, en Annette Bening, alguien que, por tanto, se relacionara con la jefa de Bond o rivalizara con ella. Y pues debería ser una relación asimétrica o descompensada, en la que quedara en evidencia, como ocurre en muchas relaciones, pues que ella tiene estudios superiores y él no. Voy a hacer simplemente como una consideración a propósito de esto. O sea, me parece como de años de guión metido en la franquicia resolver esta pregunta, pero sí que me llama la atención, ahora has mencionado a Halle Berry. Yo creo que todo el mundo lo tenemos en mente como uno de los personajes que puede rivalizar en magnetismo con James Bond, con Daniel Craig, en este caso. Pero algo que me parece como bastante curioso que ocurre en toda la franquicia es que a James Bond lo reconocemos como James Bond y a ellas por el nombre de las actrices. Es decir, pesa más la actriz que el personaje. Es decir, no hemos todavía conseguido dar con un personaje que trascienda a la propia actriz. Entonces, bueno, ha salido como Ana de Armas en la película, pero es Ana de Armas, no es el personaje que tal. Entonces yo creo que la misión probablemente de los próximos guionistas pase por ahí, ¿no? Es decir, que hilando con la penúltima pregunta, ¿no? Es decir, que la gran pregunta es cómo conseguir que la chica Bond pase a formar una mitología nacional, ¿no? Es decir, ahí hay un reto de guión interesante. Muy bien, pues... pues parece que... Lo dejamos aquí. Infinidad de gracias a todo el equipo que habéis convocado esta conversación, a quienes habéis seguido esta conversación. Esperamos haber abierto la inspiración para ver películas nuevas o volver a ver o volver a pensar en películas. Y muchísimas gracias. Muchas gracias y recordad, el mundo nunca es suficiente.